Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a nombre de la Dirección General del Instituto Nacional de Perinatología y de la Dirección de Educación en Ciencias de la Salud. Sean bienvenidos a este webinar de vacuna COVID-19 y embarazo. Voy a comentarles de inicio que no tienen que registrarse, no tienen que pasar lista en el chat, ya que el sistema de manera automática los va ingresando, ya tenemos su registro previo. Pero tenemos este chat si gustan utilizarlo para las preguntas o para los comentarios que gusten hacer para los ponentes del día de hoy. Este webinar tiene reconocimiento por el Consejo Nacional de Salud Pública y para poder obtener su constancia se requiere su permanencia durante el 80% del tiempo de duración del webinar. Si llegan a tener alguna desconexión, les solicitamos nada más en los botones superiores del sistema pueden dar un clic y reconectarse de manera inmediata. Así que damos inicio a este webinar de vacunación COVID-19 y embarazo. Voy a comentarles quiénes son nuestros ponentes. De entrada vamos a tener un mensaje y es un honor para nosotros que sea en voz del director general del Instituto Nacional de Perinatología, el doctor Arturo Cardona Pérez, porque ha sido quien ha conducido todos los trabajos, además de atención a la embarazada con COVID y a sus recién nacidos, y ha conducido además todos los estudios de investigación que se han llevado a cabo. Después de este mensaje que amablemente nos dije el doctor Cardona, les quiero comentar cómo está la estructura de este webinar. Vamos a iniciar con un contexto de la salud perinatal a un año de la pandemia. Este contexto, esta introducción, nos hace el favor y el honor de presentarla el doctor Manuel Cortés Bonilla. Él es director médico del instituto, para después dar paso a la presentación de la repercusión de COVID-19 en la embarazada que se infecta, en voz de la doctora Rosa Gabriela Hernández Cruz, quien es jefa del Departamento de Fomento y Herramientas Educativas del Instituto Nacional de Perinatología, y de la doctora Alejandra Coronado, subdirectora de Neonatología del INPER, quien nos platicará sobre el COVID-19 y el probable daño neonatal. Nos interesa mucho dar todo este contexto porque lo relevante dentro de los objetivos del webinar es hablar sobre los riesgos versus los beneficios de la vacunación en las embarazadas contra COVID-19. Así que posteriormente la doctora Sandra Acevedo Gallegos, quien es jefa del Departamento de Medicina Fetal, nos hablará sobre la seguridad y efectividad de la vacuna contra SARS-CoV-2 en el embarazo. Antes de ella, voy a presentar algunos antecedentes de la vacuna. Mi nombre es Isabel Villegas, yo soy jefa del Departamento de Unidad de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología. Y al final vamos a cerrar con la vacunación para proteger durante la lactancia y durante el nacimiento a nuestros bebés, en voz de la doctora Gloria López Navarrete, jefa del Departamento de Seguimiento Pediátrico del Instituto. Y no queremos dejar de hablar sobre esta determinación que puede llegar a ser confusa de los anticuerpos contra SARS-CoV-2 en el binomio. Lo presenta la doctora Cecilia Helguera Repeto, ella es jefa del Departamento de Inmunobioquímica del Instituto. Y al final cerraríamos con la presentación del seguimiento ideal a las embarazadas que se vacunan y a sus recién nacidos. Presenta la doctora Claudine Irles Machuca, jefa del Departamento de Fisiología del INPE. Sean todos bienvenidos. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Isabel Villegas. Quiero comentar con ustedes que el Instituto Nacional de Perinatología ha respondido con profesionalismo y compromiso ante la pandemia que estamos viviendo.
a pesar de ser considerado un hospital no COVID, con las implicaciones que eso tiene. Por lo anterior, agradezco profundamente a todo el personal institucional la capacidad de respuesta que han tenido en estos últimos 18 meses. Quiero comentar que desde enero del año pasado se inició todo el proceso de reconversión hospitalaria de una manera ordenada y sistematizada, haciéndonos de los insumos necesarios para enfrentar esta emergencia mundial. Modificamos áreas físicas con la adecuación de los filtros, el triage y el consultorio de valoración. El área de urgencia se destinó para pacientes COVID. La tarea no fue fácil, pero en conjunto logramos vencer muchas vicisitudes que fueron surgiendo. Se decidió tamizar en aquel momento a todos los pacientes que ingresan a la institución, así como hacer la prueba de detección al personal institucional que así lo ameritara. Iniciamos en aquel entonces el proyecto de caracterización clínica y epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 en la población atendida, lo cual arrojó resultados que nos permitieron tener elementos para sugerir recomendaciones en diferentes instancias dentro del sector salud. Asimismo, formamos parte del subgrupo de embarazo y vacunación dentro del grupo técnico asesor en vacunación de la Secretaría de Salud, logrando que el grupo de mujeres embarazadas fueran consideradas como un grupo vulnerable. Tenemos además, como lo verán posteriormente, un protocolo de seguimiento de las mujeres embarazadas atendidas en el INPER, muy enfocado a seguridad de la vacuna. Por lo anterior, considero que el INPER ha sido un bastión en las políticas de salud implementadas para enfrentar esa pandemia y quiero resaltar una vez más mi agradecimiento a todo el personal, enfermeras, médicos, médicos residentes, personal administrativo, investigadores, en fin, a todos y cada uno de los trabajadores de esta gran institución. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, doctor Cardona. Gracias, doctora Isabel Villegas. Es un honor compartir con todo este gran equipo de trabajo este webinar institucional. El tema que me asignaron se denomina Salud Perinatal a un año de la pandemia. Este tema es muy importante porque denota cómo estamos trabajando en el instituto en 4 ejes fundamentales que denotan prácticamente el quehacer institucional. Para esto solo muestro 2 marcos referenciales que denotan y ratifican la importancia de cómo manejarse desde el punto de vista institucional ante esta pandemia mundial y que obviamente afecta a la población institucional. Uno de ellos es el que observamos en la pantalla y que se refiere a cómo ha ido avanzando el porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y puérperas y que a nivel nacional muestra un pico importante en los meses críticos de diciembre, enero del año pasado y el presente, y que de ahí en adelante muestra una tendencia descendente, pero lo importante de esta positividad es que ha tenido un impacto, y ese impacto es en la gráfica que ustedes observan y que se refiere a la razón de muertes maternas por semana epidemiológica, en la que vemos también un ACME que coincide con la positividad más alta a nivel nacional y que de ahí muestra una tendencia descendente, pero que como trascendental situación ha motivado que la muerte por COVID-19 ha sido incluida en las 3 primeras causas de mortalidad materna a nivel nacional, cosa que antes obviamente no ocurría. Cuando se trata de la pregunta de qué aporta el instituto en materia durante la pandemia, quiero decir que de acuerdo a las instrucciones de la Dirección General, los ejes de acción fundamentales que se establecieron a nivel de la institución fueron estos 4. Estos 4, que el primero es la parte diagnóstica, que como ya mencionaba el doctor Cardona, se orientó al tamizaje universal de la paciente y obviamente de la población institucional, y que de ahí nos arrojaba una tendencia observable que una de cada 4 pacientes que se tamizaban resultaban positivas.
De ahí, pues, que la parte de la atención se orientó hacia la emisión de unos lineamientos que más adelante voy a comentar y que posteriormente dio como resultado que el instituto fuera incluido en un grupo de expertos de la Comisión Coordinadora para el análisis de los eventos adversos aplicados a la vacuna en la embarazada, y que también de ahí se traduce en otro aporte institucional que ha permitido al instituto hacer la investigación y compartir con ustedes algo que vamos a analizar posteriormente. Así, en el eje de diagnóstico, ustedes ven que esta tendencia de positividad en nuestras pacientes embarazadas coinciden con la curva nacional, y que aunque presenta una tendencia menor en el mes de mayo, que es del 20%, nos preocupa que en el mes de junio ha tenido un repunte y casi volvemos al 40% de positividad en las mujeres embarazadas. ¿Qué nos hace detonar esto? Que la parte que nace con los lineamientos, que es otro aporte institucional importante a la comunidad en salud pública, es que estos lineamientos nacen con el propósito de uniformar los criterios de diagnóstico y atención tanto a la mujer embarazada positiva como al recién nacido, y que a través del tiempo han sido actualizados de acuerdo a las evidencias científicas que se han ido obteniendo en esta materia, y que actualmente la última versión incluye a pruebas rápidas que nos permiten hacer un aumento en la seguridad del paciente, pero también en la seguridad de los trabajadores. Esto es otra de las partes de aporte muy importante de manera institucional. La investigación surge como consecuencia de esos modelos de investigación y protocolos que se han implementado, y el primero es la caracterización epidemiológica, que incluye muchas variables, y que de estas variables surgen ya resultados que van a ser más ampliamente comentados, pero que podemos ya ver aterrizados en algunas publicaciones, como la que ustedes ven en la pantalla, y que esto nos permite mantener el ánimo de ser un instituto que aporta, con base en la investigación, evidencias que sirven a la comunidad médica en la toma de decisiones. El cuarto eje que se implementó en la institución a raíz de la aprobación y de la participación del instituto como un componente importante y un participante importante en la determinación de establecer como política pública la vacuna a la embarazada a partir de las 9 semanas, y que de ahí surge un protocolo de seguimiento a esta embarazada que se vacuna desde esa semana de gestación, y que el instituto pretende con esto tener elementos científicos muy sólidos para hacer el análisis de los impactos que esta parte puede tener. Con esto podemos decir que 4 son las conclusiones de los aportes institucionales en esta materia de vacunación, COVID-19 y embarazo. El primero es el modelo de atención con tamizaje universal a embarazadas de ingreso hospitalario, que permitió 2 situaciones importantes. Primero, garantizar la seguridad del paciente, y segundo, contribuir a la seguridad del trabajador, direccionando y ubicando bien a la población demandante de atención de acuerdo al resultado de esta prueba SARS-CoV. El segundo aporte importantísimo son los lineamientos técnicos que, como ya lo mencionaba el doctor Cardona, han sido bastiones importantes para la toma de decisiones en materia de salud pública, y que también permitieron hacer una uniformidad en el abordaje del seguimiento, del diagnóstico y seguimiento de las embarazadas y de recién nacidos con resultados positivos. La cuarta aportación es la participación institucional en esta toma de decisión de la política pública para vacunar a la embarazada, y que seguramente va a redundar en un beneficio de la reducción de la muerte materna por esta causa. Y la cuarta aportación, como conclusión, es la evidencia científica que se traduce en publicaciones
como apoyo a la comunidad médica y que seguramente va a ser importantísimo en la toma de decisiones de su tarea diaria. Con esto concluyo las 4 aportaciones más importantes que a través de este periodo el Instituto ha aportado tanto a la comunidad médica como a la sociedad de nuestro país. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco la invitación y continuando con la temática del día de hoy, vamos a hablar de la repercusión de COVID-19 en la embarazada que se infecta. De primera intención, hablar de las repercusiones finalmente es hablar del punto más importante que es la muerte materna. Entonces muestro en esta diapositiva la epidemiología de muerte materna en México, en el cual notamos cifras hasta el 16 de mayo de 2021 a través de la Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en el cual notificaban que aproximadamente 64 millones de personas eran casos confirmados y 1.587.000 casos de defunciones. Ahora, ¿qué pasa en México en total de las defunciones de muertes maternas? Hasta la semana 23 epidemiológica se notificó que hay la razón de mortalidad materna es de 46 defunciones por cada 100.000 recién nacidos vivos, lo cual representa un incremento del 25.1% respecto al 2020. Y esto pues es importante porque la enfermedad por COVID-19 pasa a ser la principal causa de muerte materna en nuestro país, con un 36% de casos con virus identificado y un 4% de muertes maternas con virus no identificado. Y evidentemente, pues esto va aunado o va enlazado con otras comorbilidades como son la obesidad, diabetes, hipertensión, que son parte de las enfermedades de nuestra población mexicana que incrementa el riesgo de mortalidad en las pacientes embarazadas. Respecto a la infección por SARS-CoV, se sabe que ECA2 tiene una función principal que mantiene el efecto del equilibrio entre los efectos proinflamatorios, vasoconstrictores y proliferativos, que finalmente favorecen un mecanismo antioxidante del sistema y sus antagonistas, que favorece la degradación y disminución de la angiotensina 2 y la formación de angiotensina 1 y 7. Ahora, ¿qué pasa con la infección por SARS-CoV-2 en la mujer embarazada? Realmente, pues estos mecanismos de daño son muy similares a los mecanismos de daño que se genera en un estrés oxidativo, como son los estados de preeclampsia, parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino, que finalmente engloba todo el síndrome isquémico placentario. Entonces, en el embarazo, ¿qué es lo que pasa con la infección o con el virus? El virus se une a AC2 y provoca una regulación a la baja que aumenta la angiotensina 2 en relación a la disminución de la angiotensina 1 y 7, que ya mencionábamos que es un mecanismo compartido con la preeclampsia que finalmente repercute o su desenlace final en la disfunción endotelial microvascular, la activación del complemento y las alteraciones en la coagulación, aunada a otras condiciones propias de los cambios fisiológicos del embarazo, como esa adaptación en la capacidad ventilatoria, el estado procoagulante y el estado inmunológico, que se generan cambios, finalmente pues van a ser factores que exacerban la enfermedad y el riesgo de mortalidad materna. Hablando yo específicamente de la placenta y COVID-19, la enfermedad por COVID-19, mencionamos que la placenta pues es una barrera inmunológica que desafortunadamente cuando el virus se une a AC2 pues genera daño endotelial que va a dañar desde las primeras semanas sincidio trofoblasto porque no contiene uniones intercelulares, membranas basales trofoblásticas, células endoteliales y que finalmente pues va a dar las repercusiones a nivel vascular como son los hallazgos más frecuentes que se han documentado, la malperfusión
malperfusión vascular materna, malperfusión vascular fetal, intervallitis histiocítica, piroptosis y, bueno, algo importante es que no hay cambios histopatológicos patognomónicos en la placenta que puedan documentarse o hasta el momento pues no están definidos. La infección materna no es igual a una infección placentaria y la infección placentaria tampoco es igual a una infección neonatal. Entonces, de los cambios que sí están documentados son que las vellosidades avasculares son mayores, los depósitos de fibrina también están bien documentados, que finalmente repercuten en los resultados perinatales que sí se han documentado. Este es un artículo que se realizó por parte del equipo de investigación del instituto, en el cual el objetivo principal es demostrar que las placentas de pacientes con un cuadro clínico leve versus un cuadro clínico severo en comparación con casos control, pues realmente tenían otros mecanismos de daño. Se realizó PCR al ingreso de todas las pacientes que ingresaban a control perinatal y a la resolución. Se tomaron 3 grupos en los cuales se incluyeron casos controles, casos leves, 5 casos leves y 6 casos severos. ¿Qué es lo que demostró este artículo? Que hay una expresión de la decida en vellosidades coriales a través de inmunofluorescencia del factor de von Willebrand, claudina 5 y caderina vascular endotelial, demostrando que hay una disminución de claudina 5 y caderina vascular endotelial en aquellos pacientes con enfermedad grave, pero no así con pacientes con enfermedad leve. Dentro de las conclusiones de este artículo es que en los hallazgos placentarios hay aumento de las zonas avasculares, aumento de los depósitos de fibrina, hemorragias intervellosas que van a repercutir o van a generar daño manifestado por oligohidramnio, restricción de crecimiento intrauterino, nacimiento pretérmino y óbito. Y bueno, estos desenlaces que también se han documentado en prácticamente toda la literatura son el embarazo pretérmino, preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, el incremento en el número de las tasas de cesárea, el incremento en el número de casos de óbito, bajo peso al nacimiento y por ende admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ya prácticamente ha pasado más de un año de que el instituto tuvo su primera experiencia con COVID en una mujer que desarrolló síntomas sospechosos poco después del nacimiento del bebé. Para cuando nosotros nos enteramos que la mujer era positiva, el bebé ya había pasado por todas las áreas de cuidado especial neonatal. Y a partir de ahí, y con la experiencia que genera el tamizaje universal para todas las mujeres, empezó toda esta batalla que hemos librado en todos los niveles de atención. También casi desde el principio y con el valor y la convicción y la responsabilidad de una mujer como la doctora Yolotzin Valdespino, fue que se pudo documentar casi desde el principio también la transmisión vertical, que también nos ayudó a comprender todo esto que estábamos viendo en el instituto. ¿Daña o no daña al neonato el COVID? La respuesta directa y concreta es sí. Si la mujer se muere, si la mujer enferma durante el periodo de gestación, definitivamente se daña al recién nacido, independientemente de que podamos definir o no que esto ocurre. Hoy, a estas alturas del partido, tenemos nosotros un porcentaje significativo de recién nacidos que han salido positivos en relación a esas mujeres que se han identificado también positivas. De acuerdo a las últimas cifras de la estadística y del seguimiento meticuloso que lleva la doctora María Antonieta Rivera, tenemos 272 casos verticales de COVID neonatal y 123 horizontales. Nuestra experiencia clínica ha variado porque, así como en los adultos o en los niños más grandes, el cuadro clínico en los neonatos también puede variar. Y si a esto se agregan comorbilidades, como algunas malformaciones congénitas, como la prematurez, como condiciones graves de asfixia o algún otro componente o complicación derivada del parto, es muy difícil a veces poder identificar qué síntomas son y qué síntomas no son relacionados a COVID, incluidos los eventos adversos o más graves como el choque o la muerte misma. Es así que hoy sabemos en el instituto que el espectro clínico del COVID neonatal es amplio. Tenemos un grupo, probablemente el más alto, que ha estado siguiendo el grupo de seguimiento pediátrico liderado por la doctora Gloria López, que es asintomático y que tiene una evolución favorable.
Tenemos otro grupo que se queda hospitalizado por complicaciones de base, que también se ven complicadas por la presencia de COVID. Y sabemos también, gracias al trabajo de la doctora Yolotzin Valdespino, que puede ser una causa directa de muerte neonatal. Seguimos como este hombre en su bicicleta en terracería, ¿sí? Con el cubrebocas, tratándonos de proteger, pero también tratando de entender en base a la evidencia científica, que sigue siendo no la de mejor calidad, cómo podemos ayudarle a estos recién nacidos. Todavía y lamentablemente, derivado de esta calidad de la evidencia, mucho de lo que nosotros tomamos como decisiones podría ser considerado como si lo estuviéramos viendo en una esfera de adivinos. Afortunadamente se han ido logrando consolidar proyectos de colaboración, como este estudio multicéntrico en el que participó en el Instituto Nacional de Perinatología, junto con la Universidad de Oxford y 43 instituciones de 18 países más, para recabar la información de 706 mujeres con COVID positivo y un grupo control también relevante de 1.424 personas o mujeres sin COVID. De acuerdo a esto, algo que ya mencionaba la doctora Hernández, la prematuridad es significativa, el índice de mortalidad, de morbilidad severa de los recién nacidos también es significativo, casi 3 veces, complicaciones neonatales se incrementan hasta 5 veces y la afectación a la lactancia materna también resulta significativa cuando comparamos a un grupo de pacientes con COVID y sin COVID. No quisiera terminar esta plática hablando de otras cosas importantes que seguramente van a afectar a estos recién nacidos en el futuro, y es el impacto del COVID en la persona como integrante de la sociedad. Así como el COVID está afectando la vida de adultos y de niños, como está afectando la vida familiar, el estilo de vida, la economía, el desarrollo personal, el trabajo, la forma de socialización, el desarrollo de emociones, la capacidad de controlar emociones, hasta la manifestación del amor, así como afecta a adultos y a niños, también está afectando a recién nacidos y los va a seguir afectando porque todo lo que puede haber afectado el COVID el año pasado y lo que llevamos todavía no lo hemos visto. Un punto importante a recordar es que se habla de muertes maternas, pero nos olvida muchas veces, sobre todo cuando hablamos en medios de comunicación, que una muerte materna significa un feto, un óbito o un recién nacido huérfano. De todas estas mujeres que han muerto en relación a una infección por COVID, ¿cuántos recién nacidos han quedado en orfandad? Es una situación a reflexionar. Tenemos que seguir protegiendo al binomio, y protegerlo es garantizar la cercanía, garantizar la lactancia materna, garantizar un estado emocional favorable para la mujer, independientemente del COVID. La familia, la cercanía del esposo, todo eso que se ha ido perdiendo derivado de muchas situaciones que desconocíamos, es importante rescatarlo. Volvamos a esas prácticas, y una de las formas y una de las rutas que se ve más promisoria es el desarrollo de vacunas. Las siguientes pláticas van a desarrollar más ese tema, pero recordemos siempre que de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras mejores fortalezas. Gracias por su atención. Bueno, efectivamente, como comenta la doctora Coronado, pues este virus no estaba en los libros, vino a escribirlos, así que día a día aprendemos. ¿Cuál es la ventaja que hemos tenido desde el inicio de la pandemia? Que el poder contar con la secuencia completa del genoma del SARS-CoV-2 ha hecho que de manera acelerada y desde el inicio de la pandemia se pueda trabajar en el desarrollo de vacunas, de distintas vacunas, de distintos tipos de vacunas que son la respuesta para que todos nos podamos recuperar y para que podamos retomar de manera adaptada esa vida que llamamos normal. Actualmente, al 14 de junio, se han registrado 322 vacunas como candidatas. Aquí en la gráfica podemos ver por país el número de ensayos que se están llevando a cabo o las redes que se están trazando multicéntricas para llevar a cabo los estudios, los ensayos clínicos por país.
Independientemente de que haya 322 vacunas candidatas, solamente 17 de ellas están actualmente en uso. Bueno, estas vacunas vemos en la gráfica cómo se han ido registrando por semana durante todo este más de un año de pandemia, y hay diversas iniciativas científicas que nos permiten revisar en tiempo real el estado de los ensayos clínicos, la fase en la que cada una de las vacunas va. Tenemos aquí 4 ensayos que se han dado por terminados por algún problema en la seguridad o en la eficacia de la vacuna, y tenemos 225 en fase preclínica, hasta 8 que ya cuentan incluso con una fase 4 de estudio. ¿Y a qué nos referimos con estas fases de estudio de las vacunas? Bueno, primero que nada, a estas etapas que son preclínicas, de exploración, en las que los estudios se llevan a cabo en laboratorio. Se generan cultivos de tejidos, cultivos celulares, o se llevan a cabo en animales antes de pasar o de aplicar una vacuna a un ser humano. Estos estudios actualmente pueden llevarse hasta 4 años de desarrollo. Después de estas fases preclínicas, entramos a estos ensayos clínicos, ya a la utilización en poblaciones cada vez mayores de voluntarios. La fase 1 inicia con menos de 100 personas y vamos incrementando hasta la fase 3, en la que decenas de miles de voluntarios ya participan en estudios, además multicéntricos, totalmente aleatorizados y controlados. Bueno, cada una de estas etapas sirve para ir determinando primero la dosis, la vía de administración adecuada de la vacuna, y posteriormente los 2 puntos más relevantes del desarrollo de una vacuna, que son la eficacia, que tanto va a servir para proteger de la enfermedad, y la seguridad, que tanto riesgo hay de ponerla versus qué tanto riesgo hay de sufrir la enfermedad. Y incluso ya desarrolladas, ya aprobadas y ya en la población, todavía hay una fase 4 de estudio cuando la vacuna ya está en circulación, que se refiere a continuar monitoreando los beneficios o cualquier efecto secundario de la vacuna. De aquí la relevancia de que nosotros platiquemos con ustedes sobre todos estos aspectos técnicos y podamos, como personal de salud o como población, hacer reporte también de cualquier evento que pudiera considerarse secundario a esta vacuna o a estas vacunas que se consideran seguras, si no, no estarían en utilización, y que en lugar de haberse llevado años de desarrollo, pues en menos de un año nos encontramos ya en fases 3 y fases 4 con algunas de ellas. Aquí tenemos las gráficas en las que vemos por fase en que se encuentra cada una, pero además por tipo de vacuna. ¿Qué nos interesa? Que de acuerdo a la plataforma tecnológica, así le llamamos, en la que está montada la vacuna, se están desarrollando principalmente, como podemos ver aquí, vacunas basadas en RNA, en ácido ribonucleico, y en segundo y tercer lugar, vacunas que van a o que tienen como mecanismo un virus que no se replica, que se utiliza solo como vehículo, solo como vector, y así los distintos tipos de vacunas. Lo explico a continuación mediante este gráfico, en el que les pido que vayamos a las flechas azules. La primera flecha azul en la esquina inferior nos ilustra cómo funciona una vacuna de ARN viral. Este ARN, que es solamente un fragmento, un pedacito del virus, se pone o necesita una capsulita de grasa, una capsulita lipídica, para poder inyectarse al organismo. Ahí vemos también la aguja, cómo inyecta al organismo a este liposoma, que entra a la célula, entra al citoplasma de la célula humana, no al núcleo, sino al citoplasma, lo que está alrededor del núcleo de la célula, y esto nos permite que las células
nuestras, que las células humanas, pues repliquen una partecita del virus. Solamente replican una proteína que es, que corresponde a la coronita del virus tan famosa en cualquier imagen, ¿verdad? Esta proteína, esta espiguita, esta partecita con la que el virus se une y causa daño en nuestro sistema inmune, es lo que replica esta vacuna de ARN. Sucede muy similar, vemos la otra flecha con las vacunas de ADN viral, y si seguimos el caminito en el que entran a la célula y generan solamente este pedacito del virus, esta proteína, para que las células de nuestro sistema inmunológico puedan reconocerla de inmediato y entonces generar esta protección a través de anticuerpos o a través de dejar estas células B y T con una memoria para que en caso de tener contacto posteriormente con el virus, entonces nuestro sistema pueda reconocerlo de manera inmediata y generar una respuesta inmune que nos va a hacer que el virus ya no se replique como se replica en la forma habitual de la enfermedad y no ocasione el daño que ya comentaron, sobre todo para la embarazada, mecanismos muy similares muy probablemente para el recién nacido. Bueno, estas son las vacunas montadas en plataformas de ARN o de ADN del virus. Solamente son una partecita, no se introduce el virus, no se reproduce el virus dentro del organismo y puede haber algunos efectos adversos, sí, porque el sistema inmune está reconociendo y está haciendo su trabajo y pues esto es lo que nos va a generar la protección posterior. Tenemos después las flechas amarillas en las que otra tecnología que se utiliza con muchas otras vacunas es que al mismo virus le generan mecanismos para atenuarlo, para que no sea tan virulento, para que no ocasione una enfermedad tan grave o esté inactivado, está como muerto, no va a generar nada. Se ingresan también al organismo y lo mismo, se genera la respuesta inmune. En las flechas verdes vemos el segundo tipo de vacunas que más se está utilizando, que más adelantadas están y probadas, que son estas que les decía, que llevan un vector viral, un vehículo, es otro virus. Puede ser un virus que denominamos replicante, en el que se pone este gen de la proteína espiga, espícula, spike, para introducirse al organismo, o lo más frecuente y las que mayor desarrollo tienen hasta el momento son la de vectores virales no replicantes. El virus que se utiliza es el adenovirus. Este adenovirus no va a generar una infección, no va a generar una enfermedad por adenovirus, solamente es un vehículo para poder ingresar este gen de la proteína espiga y que también sea reconocido por nuestro organismo. Y tenemos otra tecnología que son las flechas naranjas, la cuarta, que tiene que ver con generar partículas o ingresar partículas que sean estas subunidades de proteínas virales o partículas similares al virus. No son biológicos, pero son similares al virus y nos pueden ocasionar una respuesta que ayude en caso de posteriormente contraer la infección. Aquí solamente lo ampliamos, este es el coronavirus y vemos el virus completo del cual se extrae únicamente esta proteína de la espícula, solamente esta partecita que corresponde al virus con la cual se trabaja. Este es el antígeno que vamos a reconocer en cada una de las tecnologías vacunales, ya sea a través de un vector viral, como vemos aquí, que pueda replicarse o no replicarse, o a través de ingresar este ARN o este ADN directamente para que pueda generarse la espiga, como ya dijimos, o esta tecnología en la que se ingresa al virus desactivado o al virus vivo atenuado. Estas
son las que tenemos también con menor desarrollo en las primeras fases, además de estudio, que son las de subunidades de proteína. Bueno, estas hay muchas, y las partículas con forma viral. Tenemos 38 vacunas de RNA, dentro de las cuales encontramos las que nosotros conocemos, como Pfizer, que es Pfizer-BioNTech, Moderna y CureVac. Son las más comunes, las que ya están en el mercado. De DNA tenemos 27, de vector no replicante tenemos 40, dentro de las cuales encontramos CanSino, Sputnik del laboratorio Gamaleya, Janssen y AstraZeneca. De vector replicante tenemos 24, de virus inactivados, la de Sinopharm del Instituto de Beijing, y también la vacuna Patria, la mexicana. De virus vivo atenuado hay 3, y de subunidades de proteínas 103, de partículas similares al virus 25, y hay otros 38 registros de otras plataformas tecnológicas. Les decía que hay solamente 17, así que estas que están en uso, que son la última columna, son 2 de RNA, 4 de vector, del vector adenovirus, 7 de virus inactivado y 4 de subunidades de proteínas. Esas son las que se están utilizando en la población. ¿Y quién las utiliza? Bueno, vemos en azul la tecnología de RNA o DNA, que está utilizada en 104 países, la vacuna Pfizer-BioNTech, en 54 países, la vacuna de Moderna. En 177 países vemos la de vectores de Oxford AstraZeneca. En 45 países, Gamaleya o Sputnik. CanSino en 4 países, 25 Janssen, y tenemos también aquí el número de países para Beijing, Sinovac, Bharat Covaxin. Y finalizamos con estas vacunas de subunidades, de las que solamente tenemos 2, un país, por la etapa de los ensayos en los que están. ¿Qué pasa en México? En México vemos aquí en el mapa, se está participando en 6 grandes ensayos clínicos con estas vacunas que vemos aquí en fase 3 de vector no replicante, en fase 3 de vector replicante, CanSino, en fase 3 de subunidades de proteínas, en fase 2-3, CureVac, en fase 3, la del Centro de Vacunación de Canadá. Y aquí tenemos en la fase 1 de estudio esta de un vector viral que sí se replica, que es la del laboratorio Avimex, que es la que conocemos como vacuna Patria. Bueno, comenté que los 2 principios más relevantes para determinar en cualquier vacuna son la eficacia, es decir, qué tanto nos va a servir, qué tanta protección va a generar de acuerdo al tipo de vacuna y de acuerdo a la población en la que se aplica, y a esto se da un seguimiento muy puntual. A veces vemos que una tiene más y otra tiene menos, todas tienen protección contra enfermedad grave y todas tienen protección contra mortalidad. Esto se va alimentando todos los días, estas bases de datos y estos registros, y no vamos a dejar de insistir en que la mejor vacuna es la que nos toque, la que nos estén poniendo en ese momento en el brazo, porque el tema de la eficacia no es solamente un tema individual. Este tema de la eficacia versus el riesgo también, o la seguridad de la vacuna, es un tema totalmente poblacional. El beneficio no es para una persona, es para la población en general. Y la seguridad, vamos a insistir también en los reportes de cualquier evento que pueda ser probablemente asociado a la vacunación. Este es el esquema global. En el mundo se han aplicado 2.434 millones de dosis de vacunas a través del mundo, y estas corresponden a países, las menos, de ingresos bajos, de ingresos per cápita bajos, bajos medios, medios altos, dentro de los cuales está México, que son los círculos morados, y las de países altos. Nosotros tenemos un 11% de vacunación en nuestra población. Muchas gracias.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por mostrar interés en este tema, que creo que es muy relevante para nuestra práctica clínica y es un problema realmente, como ya lo han mencionado los expositores previos, es un problema pues de prácticamente de vida o muerte para la paciente embarazada. Y desde fines del año pasado, múltiples asociaciones a través del mundo han demostrado un interés en que las pacientes embarazadas entren a estos programas de vacunación. Desafortunadamente han ocurrido muchos rumores alrededor de la vacuna, hay muchísima desinformación entre la población y también hay muchísima desinformación incluso entre el personal médico, no solamente hablando de personas que pues no tienen acceso a esta información científica. Y la rumorología, ¿verdad? En todas las redes sociales de que la paciente que se embaraza va a tener más probabilidad de abortar, que los bebés pueden fallecer dentro del útero, que los bebés van a ser estériles, que las personas que se vacunan van a ser estériles, que no se van a poder embarazar. O sea, hay muchísimos rumores que definitivamente han sido una barrera para que las pacientes accedan de una forma más universal a la vacuna. Como ya mencionaba al principio el doctor Carona, el instituto ha trabajado en los grupos de trabajo en relación a la vacuna y ha tenido un rol trascendental para su aprobación en nuestro país. A partir del mes de mayo, ya la doctora Isabel mencionó el número de vacunas que se están aplicando actualmente. Nosotros actualmente en México se está aplicando Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Sinovac, algunas otras, y prácticamente todas ellas son de uso seguro en el embarazo, y es importante pues que como médicos podamos orientar adecuadamente a la paciente acerca del momento y la oportunidad para su vacunación. En este boletín publicado por la Secretaría de Gobernación en México en mayo del 2021, cuando se dio ya el dictamen para que empezara la vacunación, que estamos hablando del 11 de mayo, estamos prácticamente a 5 semanas del inicio de la vacunación. Ellos pues publican, ¿verdad?, que la evidencia científica muestra que la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas va a evitar la muerte y no incrementa el riesgo de sufrir abortos espontáneos o malformaciones congénitas o muerte fetal. Y un dato muy importante es que una gestante va a estar 3 veces más en riesgo de tener una enfermedad grave, ¿verdad? Y que de las que llegan a una terapia va a tener 20 veces más probabilidad de fallecer, con todas las consecuencias que va a conllevar la muerte materna. Entonces, por eso que es un grupo prioritario para la vacuna. ¿Okay? Vean ustedes cómo va la Estrategia Nacional de Vacunación en nuestro país. Desde 11 de mayo al 8 de junio, que son los datos que tenemos publicados por la Secretaría de Gobernación, iban aplicadas 191,884 dosis. Entonces, vean que realmente el ritmo de vacunación de las embarazadas pues va a un ritmo bastante aceptable en el país. Obviamente las que se han vacunado dentro del país, porque hay algunas pacientes pues que empezaron a vacunarse en el extranjero. En este artículo que publica la Sociedad de Medicina Reproductiva de Estados Unidos, ven ustedes que aún así no todas las pacientes embarazadas han tenido el acceso a la vacunación, o bien algunas no han acudido a la vacunación por lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Por la información vertida en redes sociales, por la mala información del sector médico, por la mala información de las pacientes. Y en Estados Unidos ustedes pueden ver cómo la población de color y la población hispana son las que menos han acudido o las que menos acceso han tenido a la vacuna en comparación con las poblaciones anglosajonas. Entonces es un punto muy importante que debemos de considerar. En Estados Unidos, ellos, desde el principio de la vacunación de pacientes embarazadas, que fue a fines de diciembre del año pasado, ellos empezaron a utilizar una aplicación donde la paciente se registra en forma individual y ella misma va reportando los síntomas que está teniendo ante la vacuna, las reacciones adversas, etcétera. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que las reacciones adversas para la vacuna en la mujer embarazada van a ser muy similares a la paciente no embarazada, que los efectos sobre el feto, sobre la placenta, etcétera, no son inmediatos, porque de pronto se aplica la vacuna a la paciente en la mañana y en la tarde presenta un aborto y ya se está
diciendo que es por un efecto de la vacuna, y eso no puede ser así, puesto que no hay una plausibilidad biológica en ese tipo de eventos, ¿verdad? O se vacuna hoy y mañana es óbito, o mañana presenta ruptura prematura de membranas, pues definitivamente eso no lo podemos adjudicar a la vacuna. Entonces es muy importante que como personal del sector salud seamos muy cuidadosos a la hora de decirle a la paciente que el efecto adverso que está teniendo el embarazo va en relación directa con la vacuna, puesto que esto puede causar más daño que beneficio para la vacunación en nuestro país. En este artículo, que fue de los primeros que se publicaron, inclusive aquí incluyeron a pacientes que no sabían que estaban embarazadas en el momento en que se aplicaron la primera dosis de la vacuna, y no hubo una diferencia importante, ¿verdad? En el índice o en el número de estas pacientes que se vacunaron. Tampoco ha habido efectos adversos en relación a estas pacientes que se vacunaron, pues obviamente en las primeras semanas del embarazo, y los índices de pérdida del embarazo que ustedes ven que están prácticamente alrededor del 0%, del 1%, etcétera, realmente no han sido más elevados que la población general, que ya sabemos que está en 1%. O sea, 1% de todas las mujeres que se embarazan van a tener una pérdida del primer trimestre que va a ser espontánea. Como ven ustedes, hasta este artículo que se publicó también hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, pues ven ustedes que llevaban ya 35,400 y fracción dosis aplicadas, y no se han observado efectos adversos por trimestre de la gestación, del primero, segundo o tercer trimestre. En todas estas pacientes no habían realmente desarrollado algún síntoma extra. En cuanto a los efectos que se presentan en la vacuna, inmediatamente ahí tienen ustedes la comparación entre las pacientes embarazadas y las pacientes no embarazadas, y como ustedes ven, son prácticamente iguales, ¿no? O sea, el dolor en el sitio de aplicación, que pueden presentar algo de febrícula, mialgias, artralgias, etcétera, son muy, muy parecidos con los diferentes tipos de vacuna que se han aplicado. Entonces, eso es un punto pues muy, muy importante que tenemos de tomar en cuenta. Como ustedes saben, la aprobación de la vacuna fue en una situación de emergencia, porque definitivamente las tasas de mortalidad iban a la alza. Entonces, la vacunación de pacientes embarazadas en SARS-CoV-2 inició en Estados Unidos con vacunas en desarrollo en el contexto de la emergencia, en pacientes embarazadas y en pacientes no embarazadas. O sea, nadie puede decir, yo tengo la seguridad de que la vacuna es inocua. O sea, en este momento, creo que nadie lo puede asegurar, porque es de reciente uso. Sin embargo, pues es mucho más importante preservar la vida y que tener una evidencia ya de años de experiencia, porque eso no se puede saber, es imposible en este momento. Sin embargo, por las tecnologías que emplean las vacunas, como ya les comentó la doctora Villegas, pues son tecnologías muy seguras, que sabemos que lo más probable es que todos estemos bien con la vacuna, como ya se ha ido viendo con los índices de disminución de la mortalidad en los diferentes países. Luego tocamos también un punto importante que tiene que ver con la transferencia de anticuerpos, y aparentemente la transferencia de anticuerpos incrementa en relación a cuanto más temprano la paciente se vacune. Es por eso que las pacientes deben de vacunarse ahí alrededor a partir de la semana 9, o sea, entre la semana 10 de embarazo y delante. También es muy importante que entre más tiempo pase entre la vacuna y el nacimiento del bebé, la probabilidad de que el bebé nazca con anticuerpos y que pasen anticuerpos a través de la placenta va a ser muchísimo más alta, y es un punto que no debemos de perder de vista. En este ensayo, en este estudio, pues que se hizo vacunando a pacientes y luego midiendo los anticuerpos en las pacientes embarazadas, se ha visto pues que el radio de transferencia de la inmunoglobulina G contra SARS-CoV-2 parece incrementar entre mayor tiempo hay entre la latencia, entre el momento en que se vacunó la paciente y el momento en que nació el bebé. Entonces, esto sugiere, ¿verdad?, pues que la vacunación temprana va a producir una mayor inmunidad en el recién nacido conforme pase más tiempo. Aquí también ustedes pueden ver cómo la detección de anticuerpos, ¿verdad?, fue muy frecuente, o prácticamente en el 90% o más del 90% de las pacientes que fueron vacunadas. Solamente no se detectaron anticuerpos en aquellas que tenían menos de 3 semanas de haberse aplicado la vacuna, y que 2 dosis de la vacuna se asociaron con una muchísimo mayor titulación de anticuerpos entre los recién nacidos. Entonces, vean ustedes que
Es por eso que es tan importante que la paciente acuda en el momento en que le toque la vacunación, que acuda a vacunarse, porque en el sector salud algunos médicos están difiriendo la vacunación hasta el tercer trimestre, diciendo para que sea más segura, vacúnate en el tercer trimestre. No, eso no es un consejo útil para nuestros pacientes. Ahorita vamos a ver dentro de algunas conclusiones o algunas situaciones que tenemos nosotros que tener en mente son las siguientes. Primero, que la vacunación en las embarazadas es una prioridad. ¿Por qué? Porque prácticamente 2 de cada 5 embarazadas que están falleciendo en nuestro país están falleciendo por COVID. Y volvimos a las tasas de mortalidad que teníamos en los años 90. ¿Okay? O sea, retrocedimos 30 años en la mortalidad de la paciente embarazada, que deben de vacunarse a partir de la semana 10 de gestación y mayores, porque si se vacunan solamente en el tercer trimestre pueden estar pasando anticuerpos al bebé, pero ese no es el principal objetivo. El principal objetivo es que si la paciente se infecta no se muera. Entonces, desde ese punto de vista, la paciente se tiene que vacunar desde la semana 10, 11, 12, en el momento en que le toque su vacunación, porque entre más tempranamente se vacune, más anticuerpos va a tener. Y si se infecta, vamos a prevenir que esa paciente muera. Ese es el objetivo de que la paciente embarazada se vacune, ¿verdad? Y no podemos vacunarla o manejar la vacuna como si fuera la influenza, ¿no? Que se maneje en el tercer trimestre para que el bebé nazca con anticuerpos. No, ese no es el objetivo. Puede aplicarse cualquier vacuna que le toque, como ya decía la doctora Villegas, de 1 dosis, de 2 dosis. La que le toque va a ser muchísimo mejor que no estar vacunada. Un punto importante es el paso de anticuerpos del feto al feto y al recién nacido, porque definitivamente pues el bebé va a nacer también con una protección. Y como decíamos, el punto clave es la disminución de la mortalidad en la paciente embarazada. Decíamos que la paciente embarazada tiene altas posibilidades de complicarse, alta posibilidad de terminar una terapia intensiva. Y si tiene comorbilidades muy importantes, como son en nuestro país, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, es mucho más probable que esa paciente pueda terminar en una muerte. No debemos olvidar que el objetivo de la vacuna es que la paciente o que todos nosotros no presentemos enfermedad grave. No quiere decir que no nos vamos a infectar, sino que es muy poco probable que terminemos en una terapia intensiva. Y que a pesar de estar vacunados, se deben de seguir teniendo las medidas básicas de prevención, porque pronto pensamos que ya estamos vacunados, no vamos a usar cubrebocas, ya puedo andar con todo el mundo, o sea, no pasa nada. No, la vacuna no es para prevenir la infección, es para que si se infecta no tenga una repercusión grave estando embarazada o no, y las medidas de prevención deben de seguirse teniendo. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Durante el embarazo, el feto en desarrollo tiene que ser tolerante a los antígenos maternos y el sistema inmunológico materno debe ser tolerante al feto. Esta adaptación de la respuesta inmune madre-feto se basa en diferentes mecanismos no completamente entendidos hasta el momento, relacionados particularmente con la actividad de las células T. Después del nacimiento, el recién nacido queda expuesto a gran cantidad de antígenos extraños que requieren una respuesta inmune rápida y eficiente. Para este momento, la primera línea de respuesta va a incluir básicamente monocitos, macrófagos, algunas células dendríticas y neutrófilos, algunos de ellos aún inmaduros. Un sistema inmunológico innato tan silenciado al momento del nacimiento y un sistema adaptativo inmaduro en los recién nacidos da como resultado una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas y virales superior a la de los adultos. En la especie humana, la madre da asistencia inmunitaria proporcionada en forma pasiva mediante transferencia de anticuerpos IgG por vía transplacentaria antes del nacimiento, que le van a brindar al producto protección contra diferentes enfermedades infecciosas y son detectados en la sangre fetal particularmente al final del embarazo.
llegando a ser incluso más cuantiosos que en la circulación materna, pero que van disminuyendo a medida que el infante crece con una duración variable. De acuerdo a las lecciones aprendidas con otras vacunas, como son la vacuna contra la influenza, la difteria, el toxoide tetánico y la tosferina celular, la inmunización materna proporciona altos niveles de anticuerpos contra patógenos específicos al nacimiento y es una estrategia eficaz para reducir la ventana de susceptibilidad frente a esos patógenos, como se ha visto en algunos estudios. Los resultados clínicos pueden ser favorables en cuanto a la prevención de la enfermedad o el hecho de que el paciente pueda requerir hospitalización o no, o la presentación de alguna complicación, en general con un buen perfil de seguridad. Aún no se ha aclarado el papel de los diferentes factores que pueden influir en la transmisión horizontal del virus, incluyendo la separación de la diada al momento del nacimiento, el amamantamiento, el uso de protección personal y el ambiente familiar. Las guías clínicas que han sido publicadas hasta el momento por las diferentes sociedades de obstetricia y neonatología para el manejo de la diada materno-infantil en casos de mamá positiva a SARS-CoV-2 han reconocido tanto el aumento del riesgo de transmisión horizontal como el resultado de un contacto temprano entre madre e hijo y las posibles consecuencias dañinas que puede traer la separación inmediata temporal, como pueden ser la falta de práctica de contacto piel a piel y las propiedades protectoras de la leche materna. La programación materna de la inmunidad neonatal persiste más allá del nacimiento a través de células, citocinas y anticuerpos que se encuentran en la leche materna. Los componentes inmunomoduladores de la leche humana confieren protección contra la incidencia y severidad de diferentes infecciones del tracto gastrointestinal y respiratorio, proporcionando protección pasiva a través de la inmunidad materna innata y adaptativa. Se sabe que los lactantes amamantados están más protegidos comparados con los bebés alimentados con fórmula. La leche materna transporta inmunoglobulinas, particularmente del tipo IgA e IgM secretoras, lactoferrina y algunos oligosacáridos, así como factores tanto pro como antiinflamatorios, mediadores de diferenciación de leucocitos y anticuerpos, y contienen además un patrón de linfocitos T activados y de memoria mayores a los que se encuentran en la sangre periférica. Hay pocos datos disponibles en relación al papel que tiene la leche materna y su potencial contra el COVID-19, pero muchos estudios han documentado ya su efecto antiviral contra diferentes virus, el virus sincitial respiratorio, el VIH, algunos virus gastrointestinales y la influenza. La respuesta de anticuerpos del SARS-CoV-2 es detectable en la leche materna poco después de la infección, otorgando protección a los bebés, o eso es lo que suponemos hasta este momento. Además, existe evidencia in vitro que sugiere que los componentes de la leche materna, particularmente la lactoferrina, pueden actuar como un inhibidor de la acción directa de la infección y la replicación del SARS-CoV-2, el daño epitelial, la activación inmunológica, la hiperproducción de citocinas, el estado de hipercoagulabilidad y el daño inmunológico. Después de la vacunación en las mamás durante la gestación, se ha observado un incremento rápido de anticuerpos IgG específicos contra SARS-CoV-2 en la leche materna y significativamente elevados a las 2 semanas de la primera vacuna, con positividad por arriba del 60% y aumentando hasta el 86% a la 4ª semana, una semana después de la aplicación
de la segunda dosis de la vacuna. Los niveles han permanecido elevados durante el seguimiento, mostrando una positividad cercana al 70% en la semana 6, y en el caso de los anticuerpos específicos IgG fueron positivos en el 92% de las pacientes en este estudio a la semana 4 y del 97% en las semanas 5 y 6. Si bien quedan muchas preguntas por resolver, estos son datos que nos señalan la oportunidad de utilizar la vacunación durante la gestación y la alimentación al seno materna como recursos de protección para el recién nacido. Gracias por su atención. Buenas tardes. Como hemos estado revisando a lo largo de este webinar, pues hay muchas complicaciones, tanto a nivel materno como a nivel neonatal, cuando resulta una mujer embarazada infectada con el virus. También hemos estado platicando un poco respecto a la inmunidad que se monta de manera natural ante la infección y que se ha descrito que puede ser inmunoprotectora, que podemos generar anticuerpos neutralizantes y de esa manera, pues ya sea abatir la sintomatología e incluso no infectarse con algunos genotipos virales. En el caso de la vacunación, pues lo que también nosotros quisiéramos poner de manera muy clara es cómo nos arroja ventajas tanto para la madre como para el recién nacido. Entonces, sabiendo todas las complicaciones que se cuentan con una mujer infectada por el virus SARS-CoV-2, pues también tenemos que mencionar que una de las ventajas que se tienen ante una infección, como cualquier otra infección, es la inmunidad específica que genera este hospedero. Y en este caso, pues por supuesto, hay inmunidad generada mediante anticuerpos de clase IgG específicos para el virus SARS-CoV-2 en una mujer embarazada infectada, que son capaces de atravesar la barrera placentaria para generar un estado de inmunoprotección en el feto o en el recién nacido. A lo largo de la pandemia y conforme fue avanzando en el 2020, se empezaron a reportar casos aislados, series de casos en donde había la demostración de anticuerpos de clase IgG en sangre de cordón umbilical, en la leche materna, y entonces en el primer semestre, alrededor de julio, agosto, el grupo de trabajo de Dang y colaboradores de China hacen una buena revisión en donde logran ver que en efecto la cantidad de mujeres embarazadas que generaban inmunidad de clase con anticuerpos IgG, pues, y que se transferían al recién nacido era importante. Nos muestran cómo esta transferencia puede ocurrir incluso desde las 12 semanas de gestación al feto, que esto nos confiere pues esta posible inmunización pasiva al recién nacido, y a lo largo del año hemos descifrado que esta inmunidad, o al menos la presencia de los anticuerpos de clase IgG maternos en el recién nacido, pueden durar desde 2 meses y hasta 6 meses en el reporte más grande, en el estudio más grande. Si nosotros queremos ver cómo ha ido transcurriendo, pues nos hemos ido a lo largo del tiempo haciendo los análisis en la literatura, y así encontramos cómo en enero de 2021 tenemos este estudio de Flannery que ya nos mencionó también la doctora Acevedo, en donde ven cómo se transmiten estos anticuerpos de clase IgG al recién nacido. Entonces, yo quisiera puntualizar algunos datos de esta revisión, de este trabajo, no es una revisión. Ellos trabajan con 83 mujeres embarazadas que tenían anticuerpos de clase IgG y de clase IgM detectados en suero. Eran mujeres positivas a los anticuerpos. Y adicionalmente lo comparan con un grupo de 121 mujeres embarazadas también, que no tenían anticuerpos. Pero bueno, aquí lo interesante es que de estas mujeres, de estas 83 mujeres embarazadas, el 87% de los recién nacidos reciben o tienen estos anticuerpos IgG maternos al momento del nacimiento. Entonces, esto nos está hablando de una gran proporción de recién nacidos que adquieren la inmunidad. Y
De manera importante, si ustedes ven los recuadros que les pongo en la tabla, en cuanto a los anticuerpos de clase IgM, se detectan siempre en títulos menores en mujeres embarazadas asintomáticas respecto a lo que sucede con mujeres con enfermedad leve, moderada o severa. En el recuadro amarillo vemos los anticuerpos de clase IgG, también el título siempre es menor en mujeres asintomáticas, pero de manera interesante, vemos el recuadro verde, estos son el título de anticuerpos de clase IgG en el recién nacido, y este título no es menor en el caso de los recién nacidos de mujer asintomática y que nos describen que adicionalmente tuvieron una persistencia viral en detección de más de 30 días. Entonces, esto nos sugiere que pues esta transmisión que puede estar ayudando o puede ayudar de manera potencial al recién nacido es importante. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los datos dentro del Instituto Nacional de Perinatología, pues decidimos incluir a 80 mujeres embarazadas que eran positivas al virus por RT-PCR, asintomáticas o con síntomas muy leves. De estas 80 mujeres, solo 27 hicieron la seroconversión, es decir, tenían anticuerpos de clase IgG específicos para el virus SARS-CoV-2. Esto representa únicamente el 33% de la población de mujeres infectadas con la que trabajamos. Esto es, ya ha sido reportado en personas asintomáticas, en donde se ha visto que sí, en efecto, 30% de la población es capaz de generar esta respuesta de inmunidad. Pero, comparado con el estudio de Flannery, nosotros vemos que de estas 27 mujeres, 21 recién nacidos nacen con las IgGs maternas específicas para el virus. Estamos hablando de cerca del 80% de los recién nacidos de mamás con anticuerpos. Adicionalmente, en nuestra población, lo que nosotros pudimos ver es que el título de anticuerpos permanece en el bebé por al menos 2 meses posterior a su nacimiento. Y quisiera terminar pues mencionando algunas de las características adicionales de lo que se sabe con la vacunación. Les acabo de mencionar cómo de mujeres infectadas, pues de manera natural, en donde se debe de generar una respuesta inmunológica específica, solo 30% de ellas la montan. Sin embargo, en este estudio que también sale en abril de este año, en donde ya se trabajó con mujeres embarazadas vacunadas comparada con mujeres embarazadas no vacunadas, vemos que en el caso de las mujeres vacunadas, 96% generan anticuerpos. Esto es un incremento abismal de lo que se tiene cuando se generan de manera natural y sin contar todas las complicaciones que la infección por el virus genera tanto para la mamá como para el recién nacido. En efecto, estas mujeres que se estudiaron, en este caso, fueron vacunadas en un promedio de 45 días previos a la resolución de su embarazo. Y la finalidad, por supuesto, era comprobar la seguridad respecto a algunos datos en el recién nacido, que si bien ya se había visto que no se genera sintomatología, que los bebés cursan de manera adecuada, estos autores además se aventuran a hacer el análisis histopatológico de la placenta, tanto de las mujeres vacunadas como de las mujeres no vacunadas. Y lo que ven es que todos los datos que hemos relacionado con desenlaces adversos también en el feto y en el recién nacido, como la intervillitis, la villitis, la malperfusión que veíamos desde el inicio del webinar, pues no demostraron tener una mayor proporción en el grupo de las vacunadas respecto al grupo de las no vacunadas. Por lo que, pues concluyen que no hay datos, al menos al nivel histológico, que demuestren que el grupo de mujeres embarazadas vacunadas tengan un daño ocasionado por la vacuna, pero sí tenemos un montaje de una respuesta inmunológica específica para el virus en el 96% de ellas y adicionalmente pues transfieren esta inmunidad al recién nacido de un 80 a un 86%. Entonces, pues haciendo esta relación de riesgo-beneficio hasta lo que conocemos al día de hoy, pues estamos convencidos de que la protección del binomio es fundamental para continuar con este año que todavía nos falta por descubrir del virus SARS-CoV-2.
Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Me voy a permitir presentarles el protocolo de seguimiento a embarazadas vacunadas y sus recién nacidos que está siendo desarrollado aquí en el instituto. Como hemos mencionado a lo largo del webinar, la vacunación en personal de salud en México comenzó desde enero de este año, dentro del cual encontrábamos mujeres embarazadas que decidieron aplicarse la vacuna y mujeres que no sabían que estaban embarazadas en ese momento. Y es a partir del mes de mayo, como lo mencionó la doctora Acevedo, que el Grupo Técnico Asesor de Vacunación e Inmunización, apoyado por el Instituto Nacional de Perinatología, que jugó un papel importante, se permitió entonces la vacunación de manera primordial para este sector poblacional. Y por lo tanto, fue entonces muy importante poder diseñar un protocolo que le diera seguimiento a estas mujeres embarazadas y que nos va a permitir poder contestar preguntas críticas como que tenemos en la población, deben de vacunarse, en qué trimestre, hemos visto cuál sería el riesgo-beneficio, aunque ya hay datos preliminares, pero realmente son muy pocos los que tenemos hasta el momento. Este protocolo liderado por el doctor Cardona Pérez y un equipo multidisciplinario en donde tenemos subdirecciones de ginecología obstetricia, medicina fetal, neonatología, anatomía patológica, seguimiento pediátrico, también el departamento de inmunobioquímica, de fisiología celular, está recabando datos para poder contestar a estas diferentes preguntas que se tienen a nivel mundial, porque todo esto es muy novedoso. Y por lo tanto, entonces, a partir de todos los resultados que se vayan generando de los diversos protocolos, pero en particular en el instituto que es bastante novedoso, ahorita les voy a mencionar por qué razones, nos permitirá entonces comunicar los resultados y poder tomar decisiones o permitir a las embarazadas tomar decisiones con conocimiento. El objetivo del protocolo es evaluar la seguridad en el periodo perinatal entre mujeres vacunadas durante el embarazo contra SARS-CoV-2 a través de los desenlaces obstétrico, neonatal e infantil. Y dentro de este estudio longitudinal, prospectivo, analítico, que está anidado en una cohorte, tenemos esencialmente dos grupos de estudio, mujeres embarazadas que sí recibieron la vacuna contra SARS-CoV-2 y sus recién nacidos. Tenemos personal de salud y pacientes que ingresan al instituto. El grupo control serán mujeres embarazadas que no hayan recibido la vacuna contra SARS-CoV-2 y que tengan un antecedente de PCR contra SARS-CoV-2 negativa, y también sus recién nacidos. Este grupo control será tomado de la cohorte del proyecto que mencionaba el doctor Bonilla, de caracterización epidemiológica y clínica de la infección de SARS-CoV-2. Y ambos grupos de mujeres embarazadas serán pareadas por edad gestacional, comorbilidades, índice de masa corporal pregestacional, entre otros datos. En cuanto al seguimiento o monitoreo de estas mujeres embarazadas, tenemos un periodo de 2 años, es decir, vamos a tomar en cuenta los desenlaces obstétricos, los desenlaces perinatales, los neonatales y el seguimiento hasta los 2 años de edad de estos recién nacidos. Durante el primer desenlace, que es el obstétrico, tomaremos datos como el tipo de vacuna, si hubo efectos adversos de la vacunación, y en el embarazo se tomarán todos los datos clínicos, como las comorbilidades, el control prenatal que tiene cifras tensionales, laboratorios, y además tendremos un seguimiento de todo el departamento de medicina fetal por fetometrías a cada uno de las diferentes semanas de gestación que les puse del lado izquierdo en la diapositiva, que abarcan el primero, segundo y tercer trimestres del embarazo. Ya en el nacimiento, ya sea por partos o cesáreas programadas o urgencias obstétricas, se tomarán datos como las pérdidas gestacionales, malformaciones, diabetes gestacional, si hubo restricción del crecimiento intrauterino, desórdenes hipertensivos que se han asociado con COVID-19, muerte materna, parto pretérmino, entre varias variables para obtener estos desenlaces al nacimiento. En la etapa neonatal se tomarán datos antropométricos como talla, peso, perímetro cefálico, todas las anomalías congénitas, si tuvo bajo peso para edad gestacional, morbilidades respiratorias, gastrointestinales, muerte neonatal, la alimentación y toda la morbilidad que ocurrió durante la estancia hospitalaria.
Y en el seguimiento a los 2 años de edad, que empezará al mes 3, 6, 12, 18 y 24 meses de edad, se estarán tomando todos los datos de crecimiento, neurodesarrollo, alimentación y morbilidades de estos recién nacidos y de estos infantes. Nuestros datos serán analizados obteniéndose una plataforma que desarrollamos en el instituto, que es digamos, de monitoreo o seguimiento en tiempo real, en donde cada una de las subdirecciones y departamentos, así como los colaboradores externos, pueden estar llenando los datos en tiempo real. Y tenemos, pues, como se imaginarán, más de 150 variables que vamos a estar analizando con diferentes tipos de análisis descriptivos y el riesgo de los desenlaces adversos en las diferentes etapas. Como contribuciones del protocolo, quisiera simplemente puntualizar que este nos permitirá monitorear en tiempo real la seguridad de la vacuna contra SARS-CoV-2 utilizando diferentes desenlaces perinatales e infantiles muy específicos. También proporcionará evidencia científica de la seguridad de la vacuna en esta etapa perinatal y hasta los 2 años de edad, contribuyendo al conocimiento mundial de lo que estamos, pues, todos los días escribiendo en las páginas de historia. Y nos permitirá también asistir a la evaluación de desenlaces médicos complejos pertenecientes a la vacuna, si los hubiera, por este equipo multidisciplinario de especialistas. Y finalmente, los datos obtenidos del protocolo de seguimiento permitirán entonces tomar decisiones informadas sobre la vacunación para las mujeres embarazadas y sus infantes. Como conclusión, un poquito de todos los temas que hemos abordado en este webinar, tenemos suficiente evidencia científica de que las mujeres embarazadas y los neonatos infantes se encuentran en mayor riesgo de enfermedad severa y muerte por COVID-19. Los datos son muy limitados sobre la seguridad de la vacuna durante el embarazo. Sin embargo, en cuanto al riesgo-beneficio, se ha demostrado hasta la fecha que estos datos preliminares son muy alentadores y consistentes de que no hay desenlaces adversos incrementados durante el embarazo. Y por lo tanto, los beneficios de la vacunación para la madre y el infante, por el momento la balanza siempre va tendiendo hacia ese lado. Así que finalmente la vacunación contra SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas es una alta prioridad para todos nosotros. Muchísimas gracias. Los invitamos a que contesten una encuesta al final de nuestro webinar y pues gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias a todos. Con esto estamos concluyendo la presentación de todos los ponentes y tenemos poco tiempo, pero podemos responder algunas preguntas. Nos están llegando muchas preguntas, las cuales agradecemos. Así que me permito iniciar preguntando a los ponentes lo siguiente. Para la doctora Sandra, pregunta Carla Durán, estoy embarazada de 19 semanas. Mi duda hacia la vacuna es si no existen sospechas de efectos secundarios a los recién nacidos. Sí, hasta el momento no hay una evidencia de que la vacuna dañe al recién nacido. Y por las mismas tecnologías que se emplean, que ya se han empleado en otras vacunas, pues se tiene la experiencia de que no causan algún problema como tal en el bebé. Incluso pues un bebé de 19 semanas es un bebé que la organogénesis ya pasó hace mucho tiempo. Entonces la verdad es que podemos considerar que es seguro la aplicación de la vacuna en la paciente embarazada y es mucho más de riesgo que padeciera COVID en el embarazo que el hecho de aplicarse la vacuna. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí otra pregunta de Neri Giselle Jiménez Frías. ¿Qué riesgos puede tener mi bebé si me contagié en abril de este año, primer trimestre, y ya tengo las 2 vacunas COVID de Pfizer aplicadas en enero y febrero, ya que soy personal de salud? La molesto nuevamente, doctora Sandra Acevedo. Lo que se... Doctora, su audio, por favor. Como se ha reportado como tal por infección por COVID,
tiene que ver con efectos a nivel de la placenta, principalmente, con aumento del número de calcificaciones, de infartos, de muerte celular, etc. Entonces, a ese bebé se le debe dar seguimiento como tal del crecimiento, de función placentaria, del líquido amniótico, etc. Pero básicamente los riesgos de padecer COVID en el primer trimestre de la gestación son básicamente en relación a restricción del crecimiento intrauterino, disfunción placentaria o algún dato que tenga que ver con hipoxia neonatal. Entonces, por eso es importante que esté en un seguimiento adecuado del embarazo y que siempre su médico esté tomando en cuenta que usted tuvo COVID en el primer trimestre de la gestación. Entonces, el seguimiento no es por la vacunación, sino por haber padecido COVID. Entendido, doctora Sandra, muchas gracias. Preguntan, ¿esta vacuna también aplica a las adolescentes embarazadas? Sí, en México a toda mujer embarazada se aplica la vacuna independientemente de la edad. Así está definida la política nacional. Respondida a María del Pilar Montero Cuevas. Para el doctor Manuel Cortés, la pregunta es si los lineamientos están disponibles para ser descargados, los lineamientos del instituto. No está por aquí ya el doctor Cortés. Pero comento, sí, los lineamientos desde el inicio se pueden descargar de la página institucional y esta actualización que comentó el doctor Cortés, que se hace en el mes de junio, ya toma en cuenta el estatus vacunal de la paciente e incluso también la utilización de pruebas rápidas. Y puede descargarse también de la página del instituto a partir del día lunes, del siguiente lunes. Y vamos a hacer aquí otra pregunta que haría a la doctora Gloria López de parte de Celia Medina. Mientras se esté lactando, y sea el 7º o 9º mes del bebé, ¿los anticuerpos permanecen en mujeres vacunadas? Sí, los datos observados hasta el momento señalan el seguimiento a los 6 meses. Recordemos cuánto tiempo tiene hasta este momento que se están aplicando las vacunas en las mujeres gestantes o que se tiene este registro. Y pues bueno, habrá que esperar los resultados del seguimiento más allá de estos 6 meses. En el caso de los anticuerpos del tipo IgA, se observa que empiezan a caer en el 5º mes y persisten hacia abajo en el 6º, no así los del tipo IgG, que aparentemente incrementan en el 4º mes y se estabilizan en los siguientes meses. Muy bien. Hacemos una última pregunta y les comento que de todas maneras, todas las preguntas van a ser respondidas. Se enviará la respuesta a su correo, ya que tenemos identificado quién las realiza y son muchas. Pero tenemos aquí de Badú Cartagena, si la paciente recibió la vacuna antes de las 10 semanas, ¿qué puede pasar? Doctora Berrosa, doctora Sandra, tal vez. Sí, la probabilidad de que pase algo realmente es mínima, porque ya se han incluido en los estudios, ¿verdad?, pacientes que no sabían que estaban embarazadas cuando se vacunaron. Realmente la decisión de decir que se vacunen a partir de la semana 10 es como cualquier evento que ocurre en el embarazo, trata uno de evitar el efecto del embriogénesis, ¿no? Proteger al bebé durante ese periodo, como cualquier intervención, ¿no? Hasta una aspirina de un acetaminofén siempre se tienen precauciones en esa etapa. Es por eso que se decide recomendarla como tal, que la paciente, si ya se sabe embarazada, pues se vacuna a partir de la semana
10 de la gestación, después de las 9. Sin embargo, hay muchísimas pacientes que se han vacunado de forma inadvertida y no ha habido ningún efecto reportado. No se escucha, Isabel. Bueno, muchas gracias. Algunas preguntas quedan respondidas ya que se repiten mucho, pero de todas maneras a todas se les dará respuesta por parte de los ponentes a través de su correo. Estamos finalizando este webinar, pero nos gustaría invitarlos a que respondan una encuesta que al finalizar les llegará, lo cual nos apoya mucho con la retroalimentación. A nombre de la Dirección General del Instituto Nacional de Perinatología y de la Dirección de Educación en Ciencias de la Salud, les damos las gracias por su asistencia a este webinar de vacunación COVID en el embarazo.